de la comunidad de Jesús, reunidos en su nombre, venimos a escucharle, a conocerle mejor y a responder a su invitación de amor. Jesús es el Señor, alabémosle. Como miembros de la familia de Jesús, queremos celebrar la Eucaristía y dar sentido a nuestra esperanza de pie para recibir a los ministros. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y puesto está el pan. Un lugar de la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y puesto está el pan. Un lugar de la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. Gracias, Señor, porque llego cansado y vencido y me esperas igual que un amigo que espera el amigo que en todo triunfó. gracias, Señor, Pues mi alma está triste y desierta y me estás esperando a la puerta, dispuesto a llenarme de fuerza y valor. el Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y puesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. El Señor me ha invitado a su casa, la mesa está puesta y puesto está el pan. Un lugar en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo esté con cada uno de ustedes. Nos dice la antífona de entrada: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando avanza contra mí un enemigo, tropieza y cae. Queridos hermanos, la palabra de Dios siempre tiene para nosotros un camino, tiene siempre una respuesta. La palabra de Dios siempre tiene un motivo especial para que nuestro día, nuestra tarde, nuestro amanecer sean siempre llenos de bendición y de gracia a Dios. Miremos en este momento nuestros corazones, nuestra vida personal y con mucha confianza hagamos un acto de arrepentimiento de nuestros pecados pidiéndole perdón a Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que estás sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Te glorificamos.
Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura de Génesis nos enseña que, a causa del pecado, la relación entre Dios y el ser humano ha sufrido una profunda perturbación. Aún así, Dios promete un Redentor que triunfará sobre el mal. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene, La misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. del Señor viene, La misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que en el centinela la aurora. del Señor viene, La misericordia, la redención copiosa. Aguarde Israel al Señor, como la centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. del El Señor Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. San Pablo nos propone una visión que transforme el modo de enfrentar la realidad. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuanto más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva cada día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso, incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Es cosa que ya sabemos. Si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por mano de hombre y que tiene una adoración eterna en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En su lucha contra el maligno, Jesús se enfrenta además a la incomprensión de los suyos. Escuchemos su palabra y obedezcámosla. Nos preparamos cantando el aleluya para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se sentó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en una casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se le podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira,
tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra Nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón, transforme el odio en amor de nuestro gris corazón, que tu palabra nos cambie el corazón. Queridos hermanos, los que están presentes y aquellos que nos escuchan a través de las diferentes redes o medios de difusión, la palabra de Dios hoy tiene una diversidad de temas espirituales a través de los cuales, si los reflexionamos y los incorporamos a nuestra vida, vamos a experimentar paz en el corazón, vamos a experimentar luz en nuestra mente y mucha sabiduría a la hora de tomar decisiones y de entablar una amistad profunda y sólida con Dios. Si miramos la primera lectura que nos ha propuesto hoy el libro del Génesis, este texto nos resulta familiar porque es el texto que nos relata el momento en que el ser humano, Adán, Eva, se separan de Dios por causa del pecado. Y ahí se establece un diálogo entre Dios y el ser humano. Es ahí donde queda evidenciada la desobediencia del hombre ante aquella prohibición que Dios le había dicho, no tocar el árbol del centro del jardín. Muchas veces hemos pensado, cuando leemos ese texto por muchos años, se daban interpretaciones erradas o confundidas o literales, donde en algunas ocasiones se resumía el pecado a la relación entre el hombre y la mujer, pero más allá de la relación del hombre y la mujer, el pecado que el ser humano comete es el de creer que puede ser como Dios siendo una criatura. Y en ese engaño en que el hombre y la mujer fueron sometidos, se apartaron de la gracia y del amor de Dios. Pero ahí resurge la promesa de Dios que siempre nos ama, que nos creó por amor y da una sanción y al final dice, por haber hecho esto serás maldita. ¿A quién le dice? Le dice al espíritu del mal, que el escritor lo ha representado en la figura de la serpiente. Entre todo el ganado y todas las fieras te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Esto es lo que hace el pecado al corazón del hombre. El habernos separado de Dios, el haber desobedecido, no solo ha hecho mal al hombre, sino que ha producido también un desequilibrio en todo lo que existe en el ecosistema en el que nosotros vivimos. Las cosas como consecuencia del pecado, nos vamos dando cuenta que se han distorsionado. Finalmente, da la promesa de salvación. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y desde muy antiguo, o desde los padres de la iglesia, estos textos
nos avisoran la esperanza de la salvación, donde dice un escrito que si por una mujer entró el pecado al mundo, por una mujer nos viene la gracia. Y la Iglesia en muchos años ha leído y visto en la figura de María a esa nueva mujer que nos trae en su vientre a Jesús, que nos entrega la salvación. Si miramos ahora a Pablo hablándonos, nos dice: cuanto más reciban gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de bien. Todo es para vuestro bien. Si recordamos la noche de la vigilia pascual, nos damos cuenta que nos dice el himno del pregón: dichosa la culpa que nos permitió conocer a tan grande Salvador. Y ahí nos damos cuenta cómo el pecado, en algún sentido, Dios no lo dejó sin darle el refugio de la gracia, porque nos permitió conocer a Jesucristo. Y nos dice hoy, por eso no se desanimen, dice Pablo, no nos desanimamos, pero la palabra nos dice, no nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, porque hay veces que nos preocupamos demasiado por nuestra apariencia. Hay ocasiones en que vivimos mirándonos en los espejos y no nos aceptamos como somos, no queremos envejecer, luchamos contra el deterioro que produce, contra el desgaste que la naturaleza humana va sufriendo cada día. Pero Pablo hoy nos dice, aunque ese exterior se vaya deshaciendo, nuestro interior se renueva día a día y se renueva por la gracia, porque el alma que llevamos dentro, ese tesoro en vasija de barro, no envejece, se renueva día a día con la oración, con los sacramentos, con la participación y celebración de la Eucaristía, en la que recibimos a Cristo, que nos hace recordar. Cada vez que recibo la Eucaristía, recibo la promesa que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nos dice también Pablo, una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gracia. Cuando nos pasan las tribulaciones, solemos rebelarnos contra Dios, cuestionamos a Dios, nos preguntamos por qué habrá sido a nosotros que nos pasó, por qué no le pasó a nuestro enemigo o por qué no le pasó al que hace el mal. Y entramos en una contradicción interior, en un dilema donde no queremos aceptar la tribulación, pero una tribulación mirada desde la gracia, desde la realidad de Dios, nos hace descubrir lo que nos ha dicho Pablo hoy en este texto. Produce un inmenso tesoro de gloria, porque nos vamos salvando a través de las pruebas y a través del bien que vamos realizando, vamos colaborando con la gracia de Dios, que siempre está presta a darle al ser humano la redención y la salvación. Se puede renovar cada día, minuto a minuto, va renovando Dios su alianza de amor con nosotros. Y hoy nos vuelve a decir la palabra, no nos fijemos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, en las obras de amor, en las obras de misericordia que pueden quedar escondidas en lo más grande del alma. No vemos el alma, pero es grandiosa porque ha sido redimida por Dios. Lo que se ve es transitorio y nos damos cuenta cómo todo va pereciendo. Si se destruye este tabernáculo terreno, cuando nos llega la muerte, tenemos un sólido edificio de gracia construido por Dios. Y dice que tiene una duración eterna. Nosotros tenemos que apurarnos en el decirle a la gente el conocimiento de estas verdades. Si nosotros los cristianos retomamos nuestra condición de misión, de misioneros, vamos a ayudar a mucha gente a que salga de la oscuridad, a que salga de la tiniebla, a que salgan de la depresión, de la tristeza, de los sentimientos de desesperación que a veces abruman las familias, las sociedades, y mostrarles a través de la palabra todo lo que Dios nos propone. Finalmente nos encontramos con el Evangelio. Tiene varios temas interesantes.
Jesús estaba con los discípulos y dice que la familia se enteró y lo fue a buscar. Vinieron a llevárselo porque decían que estaba loco. El texto dice que no estaba en sus cabales. ¿Y por qué decían eso? Porque hablaba de cosas asombrosas, hablaba del reino de Dios, hablaba de Dios que era nuestro Padre, nos acercaba a Dios, hablaba del amor, hablaba del bien, y la sociedad desde el pecado perdió, diríamos, el sentido de la verdadera orientación, y por eso el mensaje de Cristo resultaba para unos tan hermoso, resultaba para otros contradictorio, resultaba para otros amenazantes, porque estaba pidiendo que se produjera en el corazón un cambio y que lo interior, que nos ha dicho Pablo, era lo más importante que había que rehabilitar. Y por eso decían, está loco. Las cosas que está hablando cuando me amenazan o cuando a alguien no le conviene lo que digo, inmediatamente levanta una campaña de ataque contra mí, contra la fe, contra el que quiere hacer el bien. Y esto mismo era un método o un medio o una manera de desacreditar la fuerza de la palabra de Dios, pero que es incontenible, incontenible como roca. Y vamos viendo que después dicen, parece que no dio resultado el que dijeran que estaba loco, y ahora plantean de Jesús, tiene dentro a Belcebú, el jefe de los demonios, el poder del jefe de los demonios. Y ahí Jesús da una respuesta muy sencilla y muy clara. Cómo Jesús, si tuviera el espíritu de Belcebú, estaría destruyendo al mal. Cómo el mal usaría a Jesús para destruirse a sí mismo. Entonces, él, usando su lógica divina y usando todo el poder de la sabiduría que tiene, trata de hacerles entender que él está obrando entonces inspirado en la gracia de Dios. Y dice, nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para robarlo si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Atando la fuerza del mal, atando la fuerza del pecado, está atando la fuerza de todo aquello que se opone a Dios. Aquí sale ahora el tema del pecado contra el espíritu. ¿En qué podríamos resumirlo? Lo podemos resumir es el cerrarse a la gracia de Dios, cerrarse a la obra que el Espíritu Santo está haciendo o que quiere hacer, porque la obra del Espíritu Santo enviado por Dios Padre y por Jesús son los que están actuando en el corazón de la vida. Y Jesús actuaba inspirado y guiado por la fuerza del Espíritu de su Padre. Por tanto, quienes no creen en lo que el Espíritu Santo hizo a través de Jesús y que hace ahora a través de los sacramentos, a través de la proclamación y a través de la fe, queda apartado del Espíritu, queda apartado de la gracia y por tanto se condena, porque al no aceptar la gracia de Dios libremente, queda entonces separado de su amor y queda separado de su misericordia. Ahí vuelven en el texto, llegan, dice, su madre y sus hermanos. Y no quiero dejar pasar por alto esta temática de esta llegada de María, a donde está Jesús con algunos primos probablemente, algunos conocidos y algunos allegados. Tenemos que recordar, y ya decíamos en otro momento, que el término en que fue escrito el texto no tenía tantos vocablos como los que nosotros solemos tener en nuestros idiomas, en las derivaciones de los idiomas que tenemos hoy. Y el término primos, primo hermano, primo segundo, primo de crianza, todos esos términos que son factibles en el idioma que nosotros hablamos hoy, no existían en el idioma original. Por tanto, la palabra hermanos era utilizada para relacionar un grupo de personas, diríamos de un grupo genético, de un bloque de familiares.
Y por eso le dicen, te buscan tu madre y tus hermanos. Este texto me gusta recrearlo con el pasaje de Jesús en la cruz. El pasaje de Jesús en la cruz que ya en sus últimas palabras, en su último testamento para los discípulos y para toda la humanidad, nos regala a María como madre. El texto también dice, y Juan la llevó consigo a su casa. Tenemos que pensar que si Jesús hubiese tenido más hermanos, es a los hermanos de Jesús a quienes les hubiese correspondido, pudiéramos decir, el derecho o la obligación o el deber de recibir a María en su casa. Si los que fueron a buscar a Jesús junto con María estaban haciendo la voluntad del Padre, me imagino que no habrán tenido mala voluntad de llevar a María a su casa porque creían en Dios, porque eran hermanos biológicos de Jesús. Por tanto, Jesús la entrega en manos de aquel que tanto ama, en manos del discípulo que más desarrolló o que más ha desarrollado en la palabra la idea del amor, el concepto del amor. Cuando miramos a Juan en sus diferentes escritos nos damos cuenta que es un experto en la teología del amor. Creo que Jesús la dejó en las manos de aquel que comprendió con mayor claridad y pudo expresar con mayor eficacia el amor. Y esto nos deja claro entonces que María, si hubiese tenido más hijos, hubiese dicho, Juan, yo te agradezco que tú me recojas en tu casa, pero yo creo que yo me voy donde está mi otra hija que quiere que esté con ella, o donde está mi otro hijo que quiere también que esté con él. Me voy a pasar contigo unos días, pero yo tengo que estar donde están los hermanos de Jesús. Y esto no aparece consignado en ninguna parte de la palabra. Y finalmente, Jesús no dijo en ningún momento, para que nosotros sepamos dar razones de nuestra fe mariana, no dijo Jesús en ningún momento que María no cumplía la palabra. El texto dice, son mi madre y mis hermanos todos los que cumplen la voluntad de mi Padre. María es doblemente hermana y familia de Jesús. Primero, por ser su madre. Y segundo, porque es una fiel servidora y una fiel cumplidora de lo que Jesucristo enseñó. Prueba de ello fue el primer milagro que se realiza por invitación de María, y María lo que dice es, hagan lo que Él les diga. Queridos hermanos, pues no temamos tener con nosotros a María. Es nuestra madre, es nuestra reina, es intercesora, camina con nosotros, nos alienta en el caminar, y prueba de ella son las alocuciones de María en los grandes santuarios del mundo, como Lourdes, como Fátima, en México, y en todos esos lugares María sigue derramando para toda la humanidad su gracia. El Señor les bendiga. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Dios, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestras plegarias. Contestarán a cada una de las oraciones
Escúchanos y sálvanos, Señor. Escúchanos y sálvanos, Señor. Oremos por la Santa Iglesia de Dios para que comunique a todos los seres humanos la alegría y la esperanza del reino de Dios que vence el mal. Oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones y de Puerto Rico, para que se esfuercen por eliminar los males de la sociedad, ignorancia y corrupción, guerra y hambre. Oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Por los jóvenes de nuestras comunidades parroquiales, para que siendo sensibles a lo bueno, lo justo y lo verdadero, edifiquen el futuro con esperanza en lo eterno. Oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Por nosotros reunidos en esta fiesta, para que no nos limitemos a escuchar la palabra de Dios, sino para que la pongamos en práctica. Oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Por los que viven bajo el dominio del mal, para que sean liberados de esa esclavitud. Oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Y rogamos por la salud de Luis Carmona, Diany Sánchez, Tania Suárez, Rafael E. Marrero Vigo, Benigna Ortiz, Pablo Berríos, Juan Andino Figueroa, Carmín Correa, Monina Arroyo, Freddy Lozada, Iraida Ortiz, Ana Ofarril, Marla Rodríguez, Joan Corsino, Johnny Claudio, Jimmy Sotomayor, Iris Maldonado, Rosa Brito, Luis García, Miriam Ramos, José Pérez Sánchez, Merly Pavón, Gaspar Rodríguez, Ariel Raúl Irizarry, Lucas Vargas, Carlos Méndez Tirado, Roberto Vázquez Pérez. Oremos. En acción de gracias por los 90 años de doña Margarita Vigo Venero y por el cumpleaños de Fabián Chico y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Por el eterno descanso de Mario Santiago Rodríguez, Evelyn Camacho Torres, Margarita Pérez Arroyo, Celso Marrero Cancel, difuntos familias Soiza Ruiz, Teodoro Ramírez, Claudio Betancourt, Agustín Fernández, Felín Rodríguez, Mariano Villegas, Orlando López, José Díaz, Arcadia Negrón Rivera, Miguel A. Cruz Esquilín, José Hernández Rondón, Rosa Rondón, difuntos familia Rivera Villegas, Lucy Cardona Pérez, Ricky Soler, Teo Andino Ramos, Aura Muñoz, y por mi esposo Manolo, oremos. Escúchanos y sálvanos, Señor. Todo esto, Padre de amor y de bondad, lo ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Espíritu
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque Él es tu palabra. Hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en el cielo, santo es el Señor. Osana en el cielo, osana en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, especialmente aquellos cuyos nombres ya fueron expresados en las plegarias. Llévale, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos,
por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, el cuerpo de Cristo. Amén, la sangre del Señor, comiendo tu carne, bebiendo tu sangre, convertido recibimos. Amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanas y hermanos, nos damos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Con tu espíritu. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón
Porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. El mismo que al ciego sanó y al cautivo les dio libertad. Hoy le dice a tus hijos, venid, que estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Es el resucitado que ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está el Cordero. Es Jesús. Señor Jesús, queremos darte gracias en este momento por haberte ofrecido en esta Eucaristía a nosotros, que conforme a la palabra que hemos escuchado podamos trabajar por las cosas eternas, que podamos poner nuestra mirada en las cosas espirituales, que son las verdaderas y que no se deshacen, que podamos aprender a morir a ese deseo patente que muchas veces hay en el corazón y en la vida por las cosas temporales, por las cosas materiales, por ese afán de no querer morir, cuando la muerte nos enseña lo que tú dijiste en la palabra, nos hace dar nuevos frutos. Quiero pedirte por todos los que nos escuchan en este momento, donde quiera que se encuentren, quizás los que están en una cárcel o en una sala de hospital, o quizás escuchándonos por la radio. Cualquiera que sea el problema de aquellos que nos escuchan, estamos unidos a través de Cristo a ese dolor, a esa preocupación, a esa pena. Y a ti te pedimos que pases tu mano sanadora, tu mano que alivia, que tu palabra cautive los corazones de los que han escuchado para que se enamoren de ti, Jesús, y proclamen con poder la fuerza de la palabra, la fuerza del amor, la fuerza de la vida, que eres tú quien la renuevas a cada instante, minuto a minuto. Gracias, Señor Jesús. Oremos.
Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición final, nuestra gratitud a Telemundo, Canal 2, al Canal 13, Canal de la Familia, al reverendo diácono Vicente La Santa, al coro Instrumento de tu Paz de la parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto, a todos los feligreses de la parroquia Jesús Maestro y a cada uno de ustedes que nos han sintonizado para que estas bendiciones que se derraman a través de esta emisión puedan seguir llegando a los corazones de tanta gente que nos necesita. Y les recordamos que pueden escuchar esta Santa Misa por Radio Paz, 8 de la mañana, y por internet y Facebook. No olviden darlo a conocer y sintonizarla también para que sigamos extendiendo esta programación. Nos preparamos ahora para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, glorificando a Dios con nuestras vidas, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.